El viento me golpeaba las mejillas como 1000 agujas mientras caminaba con dificultad por la nieve que me llegaba casi a las rodillas. El termómetro fuera de mi taller marcaba 17 grados bajo cero, pero aquí en la cresta, el aire se sentía aún más frío. Soy Elías Méndez, tengo 70 años, y acababa de caminar casi 1 kilómetro a través de una tormenta blanca rugiente hacia el cálido resplandor de la casa de mi hijo, un lugar donde creía que la familia todavía significaba algo. Si estás escuchando esta historia, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Mi caldera había muerto 1 hora antes. Una vieja máquina condenada que tosió, traqueteó y finalmente se rindió durante la peor tormenta que nuestro pueblo de Lomas del Espino, Vermont, había visto en más de 2 décadas. Dentro de mi cabaña, la temperatura había caído a niveles cercanos a los de un refrigerador. A mi edad, ese tipo de frío no es una mera incomodidad, es una apuesta con un cuerpo que tiene menos reservas de las que el orgullo admitiría jamás. Aún así, tenía opciones. Una modesta posada al borde de la carretera, a 1,5 kilómetros al este, podría tener habitaciones. Mi vecina, la señora Ledesma, siempre había dicho que su habitación de huéspedes estaba abierta para mí. Pero la casa de mi hijo, la casa de Marcos, a solo 6 cuadras de distancia, se sentía como el único lugar al que debía ir. El lugar donde un padre debería ser bienvenido sin dudarlo. Y quizás, en el fondo, necesitaba saber algo que había ignorado durante años. El viento se enroscaba alrededor de los aleros de la gran casa colonial de cedro y piedra de Marcos, el tipo de casa que anuncia su éxito antes de que alguien entre. Una luz ámbar se derramaba a través de los amplios ventanales delanteros. Podía escuchar risas, el tintineo de vasos y el murmullo de gente bien alimentada discutiendo cosas cómodas. Llamé a la puerta. Las risas se calmaron. Unos pasos se acercaron, se detuvieron, y luego la puerta se abrió solo lo suficiente para que el aire cálido rozara mi cara antes de ser arrebatado por la tormenta. ¿Papá? La voz de Marcos cargaba una extraña tensión, una que yo había aprendido a reconocer demasiado bien en los últimos años, el sonido de alguien preparando una excusa. Miró por encima de su hombro hacia la casa antes de inclinar su cuerpo hacia adelante para bloquear la vista detrás de él. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Se me fue la calefacción, dije, con el aliento temblando en el frío. Necesito un lugar para quedarme hasta mañana. Detrás de él, escuché la voz de una mujer, cortante, pulida e inconfundiblemente irritada. Elena, mi nuera. La que consideraba la imagen como una ocupación a tiempo completo. Marcos, siseó ella, no puedes dejarlo entrar así. No esta noche. Escuché esa palabra muy claramente. Marcos tragó saliva. Sus ojos evitaron los míos. Papá, tenemos una cena. Gente importante para la firma de diseño de Elena. Está tratando de conseguir un proyecto enorme. El momento es terrible. Miré mi ropa, mi grueso abrigo de trabajo de lona, camisa de franela forrada, botas aislantes cubiertas de nieve. Ropa que había usado durante 40 años construyendo tecnologías aplicadas Méndez, un negocio que fundé en mi granero y vendí por más de $4 millones cuando la mayoría de los hombres de mi edad estaban reduciendo sus sueños. Pero para Elena, yo parecía una reliquia. Un conserje. Una complicación. Marcos, susurró ella bruscamente detrás de la puerta, confundirá a los invitados. Solo, mándalo a otro lugar. El viento aullaba. La nieve me picaba los ojos. Papá, ¿quizás a la posada? Dijo Marcos débilmente. Nosotros lo pagaremos. Solo por esta noche. Por favor. Fue el por favor lo que lo hizo. No fue amabilidad, fue desesperación. Desesperación por mantenerme fuera de la vista. Hijo, dije en voz baja, estamos a 17 grados bajo cero. Su mandíbula se tensó. Siempre has resuelto las cosas tú solo.
Esa frase silenciosa y cobarde, cerró la puerta. Literalmente. Porque él la cerró. El clic de la cerradura fue lo suficientemente agudo como para escucharse sobre la tormenta. Por un largo momento, me quedé allí en el remolino blanco, mirando la veta de la madera donde había estado mi hijo. Durante 5 años los había visto a él y a Elena vivir una vida financiada por algo que creían que era un golpe de suerte de una herencia o inversiones inteligentemente ejecutadas. Fondos que aparecían cada mes sin falta. Fondos sobre los que nunca habían preguntado. Fondos que yo había proporcionado. Cada día 15 del mes, $8,000 se movían de un fideicomiso familiar privado a su cuenta conjunta. En total, durante 5 años, eso sumaba más de $480,000. Casi $500,000 para hacerles la vida más fácil. Y mi retorno de esa inversión fue una puerta cerrada en una tormenta de nieve. La ironía era casi cálida comparada con el aire helado. Me di la vuelta. El viento me empujó hacia adelante como una mano entre mis omóplatos. El letrero de neón de la posada parpadeaba débilmente hacia el este y comencé a caminar. Un paso. Luego otro. Y con cada paso, algo cambió dentro de mí, algo que se había demorado demasiado. Marcos creía que yo siempre resolvía las cosas por mí mismo. Para la mañana, él finalmente aprendería lo que se siente hacer lo mismo. Para cuando llegué a la posada, mis dedos se sentían como ramas rígidas. El recepcionista, un joven que parecía apenas tener edad para alquilar un auto, miró mi chaqueta cubierta de escarcha y mis botas gastadas y ofreció un ceño fruncido de simpatía. Señor, si busca refugio de emergencia, el salón comunitario abrió un centro de calentamiento esta noche. Incluso los extraños veían ropa de trabajo y asumían dificultades económicas. Tomaré una habitación, dije, entregándole una tarjeta de crédito. Preferiblemente una con calefacción que funcione. Él parpadeó, asintió y me cobró $246, la tarifa de tormenta que aplicaban cada vez que el pueblo se volvía blanco y peligroso. No discutí. Me senté en la cama, la esterilidad desconocida de la habitación asentándose a mi alrededor, y traté de devolverle el calor a mis manos. Eventualmente, el color regresó a mis dedos, y con él, todo el peso de lo que acababa de suceder. Pero la verdad era que este momento no había nacido en la tormenta. El patrón había comenzado 5 años antes, el año en que Marco se casó con Elena. En aquel entonces, ella había sido una diseñadora de interiores brillante y ambiciosa que creía profundamente, quizás demasiado profundamente, en el poder de la imagen. Al mes de la boda, sentí un cambio en Marcos. Él siempre había sido práctico, con los pies en la tierra, cómodo en una vida modesta. Pero con Elena llegaron conversaciones sobre presentarse bien y vivir al nivel de oportunidad que quieres atraer. Esas palabras eran de ella, no de él. Su primer hogar, una casa adosada acogedora de 2 habitaciones en la calle Sauce, de repente se sintió, como lo expresó Elena, vergonzosamente transitoria. Ella insistió en que necesitaban algo más pulido, más impresionante. Algo que coincidiera con los clientes que esperaba cortejar. Así que compraron la extensa casa frente al lago en el Paseo Cumbre de Abedul, poco más de $900,000. El salario de Marcos como coordinador regional de logística era respetable, pero ni remotamente suficiente para una casa así. Sin embargo, de alguna manera, mágicamente, las finanzas funcionaron. Y esa magia venía de mí. No porque preguntaran. No porque esperaran. Sino porque, en esos primeros días, yo quería ayudar. Quería ver a mi hijo comenzar la vida con menos obstáculos de los que yo había enfrentado. Mi propio ascenso había sido lento, desordenado, construido en noches largas en mi granero escribiendo código mientras mi aliento se empañaba en el frío del invierno. La venta eventual de tecnologías aplicadas Méndez me había dado una comodidad que nunca busqué pero acepté con gratitud. Creé el fideicomiso familiar Méndez no como una recompensa, sino como un colchón,
Algo para apoyar a la siguiente generación silenciosamente, respetuosamente, sin ataduras. Así que el día 15 de cada mes, $8,000 se movían a la cuenta de Marcos y Elena. Automáticamente. Sin explicación. El regalo estaba destinado a darles espacio para respirar. Pero con el tiempo, el respiro se convirtió en derecho adquirido. Su nueva casa se llenó rápidamente, maderas nobles personalizadas, una entrada de piedra italiana, lámparas a medida que Elena decía que establecerían el tono perfecto para el entretenimiento. Marcos asentía, todavía ajustándose al mundo al que se había casado. Luego vinieron los autos. Elena declaró que su viejo sedán era una pobre representación de su marca, así que de repente apareció una elegante camioneta eléctrica de lujo en su entrada. Luego un segundo auto para Marcos, algo más deportivo, algo que se parecía más a alguien subiendo la escalera en lugar de sostenerla firme para otros. Pero la transformación más dolorosa no fue el gasto. Fue como yo desaparecí lentamente. Comenzó sutilmente. Pequeños comentarios durante las reuniones familiares. Elías, decía Elena ligeramente, diplomáticamente, ¿alguna vez has considerado actualizar tu guardarropa? ¿Algo más alineado con tu estatus? Mi estatus. Ella no sabía ni la primera cosa sobre él. Yo usaba mis camisas de franela y chaquetas duraderas porque eran familiares, honestas. Porque me recordaban los años que luché para construir algo de la nada. Elaine, mi difunta esposa, siempre decía, la ropa no hace al hombre, pero lo hace sentir cómodo si la elige solo por esa razón. Elena nunca entendió ese sentimiento. Para ella, la comodidad era un signo de complacencia. Pronto, Marcos comenzó a ofrecer sugerencias tranquilas también, aunque su voz siempre llevaba la culpa de un hombre atrapado entre dos mundos. Papá. Elena encontró un gran sastre en la ciudad. Tal vez podríamos ir alguna vez. Yo siempre sonreía cortésmente, pero algo en él se desinflaba cada vez, y algo en mí también. Luego vino el distanciamiento social, no el tipo exigido por las circunstancias, sino el tipo impuesto por la vergüenza. Cenas donde mi invitación nunca llegaba. Eventos descritos después del hecho como solo una pequeña reunión, nada formal. Noches en las que veía sus ventanas brillando con vida, risas resonando débilmente en el aire, mientras yo me sentaba en mi cabaña con una taza de té, fingiendo no darme cuenta. Una noche, incluso escuché a Elena decirle a un vecino: «Oh, el padre de Marcos tiene horarios extraños. Todavía está haciendo la transición a la jubilación y perdiendo el tiempo con proyectos». Proyectos. Se refería a mi trabajo de consultoría, el trabajo modesto y satisfactorio que todavía hacía para fabricantes medianos que valoraban los sistemas construidos antes de que las soluciones en la nube reemplazaran la artesanía con palabras de moda. Elena no entendía ese mundo. Peor aún, no lo respetaba. Y Marcos no la corregía. Pero la señal más clara llegó en una cena de acción de gracias, cuando conduje a su casa con una receta de pastel que mi esposa había perfeccionado décadas antes. Elena me recibió en la puerta, con la expresión tensa. «Oh. Elías, ¿podrías tal vez entrar por la entrada lateral? Ya hemos sentado a todos, y no quiero interrumpir el flujo». Interrumpir el flujo. Me quedé allí sosteniendo un pastel caliente, el aroma a canela flotando hacia arriba, y me di cuenta de que el flujo al que se refería era su narrativa imaginada de refinamiento. Sus vidas se hinchaban con cosas, arte curado, linos importados, encimeras artesanales, mientras que la mía se encogía en los márgenes, donde la practicidad se confundía con pobreza, y la humildad se confundía con insignificancia. ¿Pero la parte más impactante? Ellos creían genuinamente que su prosperidad era hecha por ellos mismos. Elena se jactaba a menudo de cómo nuestras inversiones han estado rindiendo excepcionalmente bien, sonriendo de esa manera confiada de alguien que cree que la buena fortuna es prueba de buenas decisiones. Marcos hacía eco de sus palabras en las reuniones del vecindario, charlando sobre asignaciones estratégicas y rendimiento a largo plazo.
Yo no decía nada. Podría haberles mostrado los documentos del fideicomiso. Podría haber revelado el libro mayor del $500,000 que había fluido hacia sus vidas. Pero elegí el silencio, en parte por curiosidad, en parte por ingenuidad y en parte por esperanza, equivocada como era, de que la gratitud podría brotar por sí sola si se le daba espacio. Pero no lo hizo. El derecho adquirido crece más rápido que el aprecio cuando el suelo es rico y el jardinero es desatento. Y así, cuando Marcos me cerró la puerta durante esa tormenta, lo que se congeló no fueron solo mis dedos o mi aliento. Fue el último fragmento de ilusión que había sostenido sobre mi lugar en su mundo. Mientras yacía bajo la pesada colcha de la posada, mi cuerpo calentándose lentamente, supe que la tormenta no había expuesto simplemente una falla de la caldera. Había expuesto una falla familiar. Una falla que yo había financiado. Una falla que ahora planeaba confrontar, no con ira, sino con claridad. Por la mañana, resolví llamar a mi abogado de toda la vida, Héctor Landa, el hombre que había ayudado a estructurar el fideicomiso familiar Méndez hace todos esos años. Y para la tarde, sabría exactamente qué opciones tenía ante mí y qué consecuencias enfrentarían pronto Marcos y Elena. Porque si mi hijo creía que podía decirme que lo resolviera yo mismo, entonces tal vez era hora de que él aprendiera cómo se sentía eso. Desperté en el silencio gris de la mañana, envuelto en una manta que olía levemente a detergente industrial y soledad. La tormenta se había debilitado, pero una fuerte escarcha cubría las ventanas de la posada como acuarela blanca. Mi cuerpo se sentía pesado, agotado, como si la noche anterior me hubiera arrancado algo que el calor por sí solo no podía restaurar. Bajé las piernas por el borde de la cama y busqué mis botas, haciendo una mueca mientras un dolor sordo palpitaba a través de mis dedos. Todavía estaban rígidos, todavía teñidos con un leve tono amoratado. No era congelación, gracias al cielo, pero más avanzado en ese camino de lo que cualquier persona de 70 años debería vagar. Necesitaba documentar esto. Llamé a la doctora Eva Márquez, mi médica de toda la vida, una mujer que dirigía su pequeña consulta desde un edificio de ladrillo descolorido con vista a la antigua vía del tren. Ella me había remendado a través de décadas de hombros tensos, cortes descuidados de herramientas y el ocasional ataque de neumonía obstinada. ¿Elías? Su voz crepitó a través de la línea, cálida como la luz del sol a través de ventanas viejas. ¿Qué ha pasado? Un poco de hipotermia. Leve, creo. Pasé demasiado tiempo afuera durante la ventisca. ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente. Ella no presionó. Nunca presionaba. Ven tan pronto como abramos. Quiero tus signos vitales, tu temperatura central y un informe completo. Después de colgar, me vestí lentamente, cada movimiento deliberado. Mi cuerpo se sentía más viejo de lo que se sentía el día anterior, no en años, sino en experiencia. Hay una pesadez particular que viene de darse cuenta de que estabas equivocado sobre alguien a quien amas. Un peso que se asienta en el esternón y se niega a moverse. En la recepción, el empleado levantó la vista. ¿Noche difícil? Esclarecedora, dije, y salí al aire amargo de la mañana. La enfermera de la doctora Márquez me condujo a una sala de examen, el radiador resonando en protesta bajo la ventana. 30 minutos después, sostenía un informe impreso documentando mi condición, temperatura central peligrosamente baja, hipotermia en etapa temprana, riesgo de complicaciones graves si hubiera permanecido al aire libre más tiempo. ¿Quién te dejó afuera en ese frío, Elías? Preguntó la doctora Márquez en voz baja mientras firmaba los papeles. Mi hijo, dije simplemente. Su bolígrafo se detuvo. ¿Intencionalmente? Lo suficientemente intencional. No había juicio en sus ojos, solo tristeza. Mantén esos registros seguros. Tengo la intención de hacerlo. Los guardé en el folio de cuero que había llevado a innumerables reuniones de negocios en mis días de juventud, el mismo folio que había traído cuando negocié la venta de tecnologías aplicadas Méndez.
De alguna manera, se sentía apropiado que la misma herramienta contuviera evidencia de un tipo diferente de negociación. Desde la oficina de la doctora, conduje hacia las Torres del Norte, el elegante complejo de oficinas de vidrio donde Marcos trabajaba como gerente de operaciones. Fue un impulso, pero uno deliberado. No quería esperar a que él se comunicara. La noche anterior merecía la claridad de la luz del día. El vestíbulo de las Torres del Norte olía a pulidor de cítricos y ambición. Jóvenes profesionales se apresuraban, aferrando computadoras portátiles y vasos térmicos de café. Me acerqué a la recepcionista. Vengo a ver a Marcos Méndez. Ella revisó su tablero digital. Piso 14. ¿Tiene una cita? No. Pero él me verá. Ella vaciló, luego presionó un botón. Suba. El ascensor zumbaba mientras subía, reflejando mi expresión cansada en sus paredes espejadas. Mi reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, no porque los años finalmente me hubieran alcanzado, sino porque la decepción lo había hecho. Cuando entré en la oficina de concepto abierto de Marcos, él se estaba riendo con dos compañeros de trabajo, inclinado sobre algo en su monitor. Su risa se detuvo en el segundo en que me vio. ¿Papá? Su tono cambió instantáneamente, cortés, cauteloso, un hombre atrapado desprevenido. Tenemos que hablar, dije. Él se levantó rápidamente, mirando hacia sus colegas, quienes de repente encontraron otras tareas para ocuparse. ¿Podemos, tal vez, salir? Hay una sala de estar cerca de los ascensores. No. Aquí está bien. Él tragó saliva. Está bien. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó anoche. El color subió a sus mejillas. Papá, hablamos de esto. Fue solo un momento terrible. Me dijiste que lo resolviera yo mismo. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Miró a su alrededor, claramente incómodo con la atención que asumía que estábamos atrayendo. Pero nadie estaba mirando. A nadie más que a él le importaba lo suficiente como para estar avergonzado. Lo siento, dijo, aunque ni siquiera él sonaba convencido. Pero los clientes de Elena eran importantes. Ella está tratando de asegurar un contrato enorme. Que tú aparecieras, así. Así. Como un hombre vestido con practicidad, no con pretensión. Mi mandíbula se tensó. ¿Y qué impresión da cuando un hijo rechaza a su padre durante una tormenta mortal? Eso no es justo, susurró Marcos. ¿Justo? Saqué el informe de hipotermia de mi folio y lo puse sobre su escritorio. Esto es justo. Documentación médica. Tu decisión tuvo consecuencias. Su rostro se quedó sin color. Levantó el papel como si fuera frágil. Papá, esto dice que podría saber. Sí. No lo sabía. No pensé. Ese es el problema, Marcos. No pensaste. Estabas demasiado ocupado gestionando las apariencias para notar la realidad fuera de tu puerta. Se hundió lentamente en su silla, con los codos en las rodillas. Papá, ¿por qué no fuiste a la posada primero? Caminé a tu casa porque eres mi familia. Él no dijo nada. Y porque necesitaba entender dónde estaba parado. El silencio se estiró entre nosotros. Luego hice la pregunta que había estado esperando años para hacer. Marcos, ¿sabes de dónde vienen tus ingresos mensuales? Él parpadeó. Las inversiones. El fondo que estableciste hace años. ¿Qué inversiones? Ya sabes, cualquier cartera que se haya transmitido, las asignaciones de crecimiento a largo plazo. Una leve amargura rodó a través de mí. Nunca has preguntado ni una sola vez, ¿verdad? Su voz se quebró. Papá, pensé que lo querías así. Negué con la cabeza. No, Marcos. Quería que te lo preguntaras. Que mostraras curiosidad. Que mostraras gratitud, aunque fuera en silencio.
No hiciste ninguna de esas cosas. Tragó saliva con fuerza, finalmente viéndome realmente, o viendo el espacio entre nosotros. ¿Y qué pasaría, pregunté suavemente, si esos fondos se detuvieran? Me miró como si la pregunta en sí misma fuera impensable. ¿Se detuvieran? Sí. Si la transferencia mensual terminara. ¿Qué pasaría entonces? Papá, ¿es esto una amenaza? No. Es una hipótesis. Una que deberías contemplar. Se frotó la frente. Papá, la hipoteca, el negocio de Elena, nuestro. Su estilo de vida, terminé. Un estilo de vida que construyeron sobre una base que nunca inspeccionaron. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, luchando por encontrar palabras. Piensa cuidadosamente sobre lo que realmente significa la estabilidad, Marcos, dije mientras me daba la vuelta para irme. Hablaremos pronto. Mis pasos eran firmes mientras salía de las torres del norte. Mi aliento empañaba el aire, pero el frío exterior se sentía más suave que el escalofrío que había sentido cuando Marcos me cerró la puerta la noche anterior. Más tarde esa tarde, conduje a Landa y Villalobos, el bufete de abogados que ocupaba el piso 12 de un edificio de ladrillo con vista al río congelado. El vestíbulo estaba tranquilo, lleno de sillones de cuero profundos y fotografías enmarcadas de monumentos locales, el tipo que señala una influencia discreta. Héctor Landa se levantó cuando entré en su oficina, su cabello plateado cuidadosamente peinado, sus gafas posadas en el borde de su nariz. Elías, dijo, extendiendo su mano, sonabas preocupado por teléfono. Siéntate. Lo hice. Y le conté. Todo. La tormenta. La puerta. La humillación. El informe médico. El derecho ciego construido sobre $500,000 de generosidad silenciosa. Héctor escuchó sin interrupción, excepto para volver a llenar mi taza con té oro humeante de una tetera de porcelana que guardaba para reuniones largas. Cuando terminé, abrió un cajón de archivos y sacó una carpeta gruesa, el fideicomiso familiar Méndez, en todo su detalle cuidadosamente estructurado. Elías, dijo suavemente, sigues siendo el único fiduciario. Tienes total discreción. Las distribuciones pueden ser alteradas, reducidas o eliminadas por completo. Con efecto inmediato. Inmediato, repetí. Sí. ¿Y si elijo terminar el apoyo? Entonces los fondos permanecen en el fideicomiso. O puedes reasignarlos como mejor te parezca, otro beneficiario, una dotación caritativa, un fondo educativo, lo que se alinee con tus valores. Valores. La palabra golpeó más profundo de lo esperado. En los últimos 5 años, Marcos y Elena no habían preguntado ni una sola vez por los míos. Héctor, dije en voz baja, prepara todo. Cartas, documentación, todos los avisos requeridos. Pero espera para ejecutar hasta que yo decida. Él asintió. Tómate tu tiempo, Elías. Pero no demasiado. Algunas decisiones se agrian cuando se dejan reposar. Cerré la carpeta y me recosté, sintiendo que algo cambiaba, no ira, no venganza, sino claridad. Una claridad que las tormentas de invierno son únicamente buenas para revelar. Al salir de la oficina de Héctor Landa, sentí una inesperada sensación de equilibrio, el tipo que un hombre alcanza después de nombrar finalmente la verdad que ha evitado durante demasiado tiempo. La claridad puede ser más fría que cualquier viento de invierno, pero es mucho más honesta. Y la honestidad, había aprendido a través de décadas de mentoría, liderazgo y paternidad, es la única brújula que nunca se rompe bajo presión. Frente al bufete de abogados estaba la banca privada del Río, donde Mara Elizalde, mi gestora de patrimonio de confianza desde hace mucho tiempo, había supervisado mis cuentas desde antes de la venta de tecnologías aplicadas Méndez. Ella era paciente, meticulosa y una de las pocas personas que consideraba una verdadera administradora de la vida que había construido. Caminé a través de las puertas de vidrio, el aire cálido transportando un leve aroma a cedro.
Señor Méndez, me saludó con genuina calidez, no esperaba verlo hoy. Estoy revisando el fideicomiso familiar. Su expresión cambió a un enfoque profesional. Por supuesto. Hablemos en mi oficina. La oficina daba al río congelado, donde trozos de hielo flotaban como recuerdos fracturados. Mara inició sesión en su terminal segura y giró el monitor ligeramente hacia mí. El fideicomiso familiar Méndez ha mantenido un rendimiento constante, dijo. La distribución al beneficiario principal, su hijo, es de $8,000 mensuales. Las transferencias han sido exactas, ininterrumpidas, durante 5 años. ¿Alguna vez ha preguntado sobre la fuente? No, dijo ella suavemente. Nunca. La mayoría de los beneficiarios preguntan regularmente. Su hijo nunca solicitó siquiera actualizaciones de la cartera. Una tristeza se agitó en mí, no nueva, pero más pesada ahora que había reconocido su origen. ¿Qué pasaría, pregunté, si las distribuciones cesaran? El fideicomiso continuaría ganando. Los fondos crecerían. Se enviaría un aviso al beneficiario, correo certificado, con justificación documentada, según lo exige la ley. Pero en términos prácticos, su estilo de vida cambiaría drásticamente, al instante. Consideré esto mientras miraba el río afuera, el hielo cambiando a lo largo de corrientes indiferentes a las preocupaciones humanas. Preparo una auditoría completa, dije. 5 años. Cada transferencia. Cada registro. Ella asintió. Tendrá todo para mañana. Antes de irme, agregué, Mara, gracias. Siempre has sido honesta conmigo. La honestidad es más fácil cuando los clientes la valoran, respondió. Me pregunté, no por primera vez, si mi hijo la valoraba en absoluto. A media tarde, mientras estaba sentado en mi pequeña cabaña con una taza de té negro calentándome las manos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Papá, Elena quiere invitarte a cenar este domingo. Ella quiere arreglar las cosas. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Más difícil. Esa palabra se anidó en mí con la silenciosa irritación de una piedra en un zapato. ¿Más difícil para quién? Ciertamente no para el hombre que había sido dejado afuera en un viento bajo cero. Aún así, escribí una respuesta medida. Estaré allí. ¿A las 6? Su respuesta llegó al instante. Sí. ¿Y papá, tal vez considera usar algo un poco más presentable? Elena sugirió que la ropa podría aliviar la tensión. Ropa. Siempre volvía a la apariencia. Miré el mensaje durante mucho tiempo, luego dejé el teléfono en silencio. Había pasado toda una vida siendo juzgado por la calidad de mi trabajo, la confiabilidad de mi carácter, los sistemas que construí con mis manos y mente. Sin embargo, mi propia nuera creía que una chaqueta diferente resolvería una fractura que ella misma había cincelado. Usaría lo que siempre usaba. No para provocar, sino porque la verdad nunca debería necesitar un disfraz. Esa noche, mientras ordenaba papeles viejos en mi taller, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre en el identificador de llamadas me sorprendió. Carlos Valdés. Un antiguo socio comercial de los primeros días de mi empresa, un hombre cuya fábrica había adoptado uno de mis primeros motores de base de datos. No habíamos hablado en años, pero el respeto mutuo no caduca. Elías, dijo, su voz aún con esa confianza firme que siempre había admirado, me enteré del lío de la otra noche. Hice una pausa. ¿Qué escuchaste exactamente? Que Elena parecía angustiada cuando alguien llegó a mitad de la cena y que se hablaba de tensiones familiares. Pero hoy, bueno, a alguien se le escapó que fuiste tú a quien habían rechazado. La vergüenza que debería haber sido de Elena descansaba en cambio en su voz, y eso me lo dijo todo. Marcos y Elena estaban entreteniendo a algunos clientes potenciales de Elena, dije simplemente. Ah. Su tono se oscureció. Eso explica el baile pulido que estaban haciendo.
Pero rechazar a tu padre, especialmente a ti, Elías, ese es un tipo diferente de comportamiento. Exhaló pesadamente. Construiste la mitad de los sistemas que nuestra empresa todavía usa. Mi familia te debe más gratitud de la que puedo expresar. ¿Pero tu hijo? ¿Él no lo sabe? No, dije. No lo sabe. Carlos se quedó callado por un largo momento. Patricia y yo estábamos considerando contratar a Elena para un rediseño importante. Ese ya no es el plan. No respondí. No era mi lugar dirigir las decisiones de otra familia. Elías, agregó suavemente, si alguna vez quieres trabajo de consultoría de nuevo, trabajo real con valor real, llámame. Nos sentiríamos honrados de tener tu experiencia. Le agradecí y terminé la llamada, mi pecho pesado con el contraste, extraños que me respetaban, mientras mi propio hijo me trataba como una carga necesitada de mejoras estéticas. Para el domingo por la noche, la tormenta había pasado, dejando un brillo cristalino a través de Lomas del Espino. Me vestí con mi ropa habitual, una camisa de franela oscura, jeans gastados y mi viejo abrigo de trabajo aislado. Estaban limpios, ordenados y honestos. Eso era suficiente. Llegué a la casa de Marcos y Elena precisamente a las 6. Una luz cálida se derramaba de las ventanas de nuevo, el mismo resplandor dorado que una vez había prometido calidez, ahora solo recordándome esa noche gélida. Elena abrió la puerta. Su sonrisa era delgada, estirada como tela tirada demasiado fuerte. Elías, dijo, gracias por venir. Adentro, los Valdés, impecablemente vestidos, estaban sentados en la sala bebiendo vino. Elena me hizo pasar con una coreografía cuidadosa, como si tratara de ocultar mi presencia en lugar de darle la bienvenida. Este es el padre de Marcos, Elías Méndez, dijo. Él es bueno con las cosas prácticas. Muy hábil. Práctico. Hábil. Otro pequeño corte sobre 5 años de ellos. Carlos se levantó para estrecharme la mano, cortés, cálido, pero sin reconocerme aún más allá de la impresión superficial que Elena había dibujado. Un placer conocerlo, dijo. Elena nos ha dicho que es usted muy ingenioso. Asentí, dejando que el momento respirara. No rescaté a Elena. Ella había hecho su cama, una de terciopelo, tapizada a su gusto, y se acostaría en ella. Tomé mi asiento en un sillón ligeramente separado, cuidadosamente posicionado para mantenerme cerca pero aparte. Elena se lanzó a su discurso practicado sobre el proyecto de renovación de los Valdés. Desplegó tableros de diseño sobre la mesa de café, sus ojos brillando con orgullo anticipado. Pero Patricia Valdés, más aguda de lo que la mayoría le daba crédito, me estudiaba a mí más que a las muestras de mármol. Algo en su mirada se suavizó, o quizás se agudizó. Elena, dijo, mencionaste que Elías construyó su propio negocio hace años. ¿Qué tipo de negocio era? Antes de que Elena pudiera moldear la verdad a su gusto, respondí. Ingeniería de software. Fundé Tecnologías Aplicadas Méndez. Carlos se congeló. Lentamente, amaneció el reconocimiento. Aplicadas Méndez. ¿Elías Méndez? Su voz se rompió en asombro. ¿El hombre que construyó toda nuestra arquitectura de inventario hace casi 30 años? El rostro de Elena se quedó sin color como si alguien hubiera desconectado su compostura. El momento había llegado, no por mi creación, sino por la de la verdad. Y la verdad tenía un tiempo perfecto. Carlos me miró como si hubiera salido de un retrato de la pared del vestíbulo histórico de su empresa, alguien importante, alguien fundamental, alguien cuya ausencia había sentido sin saber por qué. Elena, dijo lentamente, todavía mirándome, nos dijiste que Elías hacía, ¿qué tipo de trabajo? Su voz temblaba. Yo, dije que es hábil con tareas manuales y ayuda en el pueblo a veces. ¿Ayuda en el pueblo? Repitió Carlos, levantando una ceja. Elías, perdóname,
pero eres el mismo Méndez que construyó el marco que salvó nuestra línea de producción a principios de los 90? Sí, dije en voz baja. Lo soy. Un silencio cayó sobre la habitación, espeso, rígido, transformador. Patricia dejó su vino, sus ojos agudizándose con una comprensión naciente. Elena, dijo, presentaste a tu suegro, el fundador de Tecnologías Aplicadas Méndez, como alguien que hace trabajos de mantenimiento. El rostro de Elena palideció, pero forzó una sonrisa frágil. No pensé que importara para la reunión de esta noche. Estaba tratando de mantener el enfoque en la renovación. Los títulos y los logros pasados pueden complicar las cosas socialmente. ¿Logros pasados?, murmuró Carlos. Su trabajo sigue siendo la columna vertebral de nuestra infraestructura. Marcos, que hasta ahora había permanecido detrás de la isla de la cocina, se acercó, con el rostro demacrado. Papá, susurró, nunca dijiste que la compañía valía. No lo oculté, Marcos. Simplemente nunca preguntaste. Algo en esa frase lo golpeó más fuerte de lo que cualquier regaño podría hacerlo. Sus hombros se hundieron y una vergüenza silenciosa se asentó en su postura. Patricia miró entre los tres, su voz volviéndose fría. Elena, ¿no entiendes lo que significa tratar a un hombre así, especialmente a uno que construyó algo que cambió industrias? Yo, no quise decir nada con eso, insistió Elena. Era solo gestión social. No quería que nuestros clientes sintieran. ¿Clientes?, interrumpió Carlos. ¿Es eso todo lo que viste cuando Elías llegó a tu puerta durante una tormenta? ¿Una amenaza a tu imagen? ¿No un ser humano? ¿No familia? La habitación contuvo el aliento. Hablé suavemente. Me dejaron afuera durante una tormenta de nieve hace 5 días. Caminé casi 1 kilómetro a través de ventisqueros después de que mi calefacción fallara. Llamé a su puerta porque pensé que el vínculo entre un padre y un hijo pesaba más que la inconveniencia. Patricia se cubrió la boca. Sus ojos brillaron. ¿Lo dejaste, afuera?, susurró a Elena. Solo por un momento, comenzó Elena. Un momento demasiado largo, espetó Patricia. Dios mío, podría haber colapsado. Saqué el informe médico doblado de mi abrigo. Esta, dije, colocándolo en la mesa de café, es la evaluación de mi doctora. Hipotermia leve. Si me hubiera quedado afuera más tiempo, el resultado habría sido mucho peor. Carlos se inclinó. Cuando terminó de leer, se recostó como un hombre que acababa de presenciar un crimen. Elena, dijo lentamente, tu firma no recibirá nuestro contrato de renovación. Ella jadeó. Pero, esta situación no tiene nada que ver con mi trabajo profesional. Oh, tiene todo que ver con eso, dijo él. Si tratas a la familia como desechable, ¿cómo podemos confiarte algo tan íntimo como el corazón de nuestro hogar? El carácter importa más que el mármol y los tableros de inspiración. Patricia agregó, valoramos la empatía, la lealtad, la integridad. Cualidades con las que pareces no estar familiarizada. Las mejillas de Elena se sonrojaron de ira y humillación. Esto es absurdo. Están dejando que un malentendido personal destruya un acuerdo comercial perfectamente bueno. Elías está tratando de hacernos ver. Basta. La voz de Marcos cortó la habitación como una cuchilla. Todos se congelaron. Marcos miró a su esposa, realmente la miró, como si viera un retrato que había sido retocado durante años y solo ahora revelaba sus grietas. Elena, suficiente, dijo suavemente. Ya no podemos fingir. La forma en que tratamos a mi padre esa noche estuvo mal. Completamente mal. Ella negó con la cabeza, agarrando el borde del sofá. Estaba pensando en la compañía, insistió Elena. En nuestro futuro. Y no pensaste en la seguridad de mi padre, dijo él. No pensaste en el hombre que nos dio tanto. Su mandíbula se apretó con fuerza.
Lo que nos dio fue voluntario. Él nunca dijo. Tú nunca preguntaste, dije en voz baja. Elena me fulminó con la mirada, la desesperación tensando sus rasgos. Estás haciendo esto a propósito, dijo. Toda esta revelación. Planeaste esto para humillarme. No, dije con calma. Te humillaste a ti misma. Simplemente dejé de protegerte de la verdad. Metí la mano en mi folio de nuevo. Esta vez, saqué un conjunto diferente de documentos, austeros, oficiales, con la sutil marca de agua del bufete de Héctor Landa. Estos, dije, colocando el sobre en la mesa junto al informe médico, son borradores de órdenes de modificación de fideicomiso. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Papá. Durante 5 años, continué, proporcioné $8,000 cada mes para apoyar la vida que construyeron. Casi $500,000. Una vida que se volvió más lujosa a medida que yo me volvía más invisible. Elena susurró, 8,000. Sí, dije. 8,000. Cada mes. Sin falta. Ella miró a Marcos, la traición deformando su expresión en algo irreconocible. Me dijiste que eran viejas inversiones familiares. Dijiste que venía de su éxito anterior. Nunca dijiste que él todavía estaba. No lo sabía. Gritó Marcos, sorprendiéndose incluso a sí mismo. No sabía que esas transferencias eran de él. Elena me señaló como si yo fuera el problema. Nos manipulaste. Creaste dependencia sin decirnos. Dependencia, repetí suavemente. ¿O derecho adquirido? Ella se puso de pie bruscamente, su vestido crujiendo como las alas de un pájaro atrapado. No puedes simplemente quitarlo, espetó. No puedes destruir todo lo que construimos. No estoy destruyendo nada, respondí. Simplemente me niego a financiar la falta de respeto. Carlos asintió pensativamente. Bien dicho. Patricia agregó, un hogar construido sobre la dignidad de otra persona no es un hogar, es un escenario. Elena se tambaleó ligeramente, su compostura fracturándose. Por primera vez, parecía pequeña, casi frágil, una mujer cuya identidad había sido erigida a partir de apariencias como un andamio alrededor de un edificio sin terminar. Marcos susurró urgentemente, haz algo. Él la miró por un largo y silencioso momento. Luego me miró a mí. Papá, lo siento mucho, dijo, con la voz temblorosa. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberte protegido. Debería haber sido tu son hijo. La sinceridad en su voz no fue suficiente para deshacer años de negligencia, pero fue lo primero real que me había dicho en mucho tiempo. Asentí. Podemos hablar más tarde. Solo nosotros. La voz de Elena se quebró con incredulidad. ¿Estás tomando su lado? Marcos exhaló. Él es mi padre. Y yo soy tu esposa. Él la miró, realmente la vio, y algo en su mirada se volvió viejo y cansado y dolorosamente honesto. Y eres alguien, dijo en voz baja, a quien apenas ahora me doy cuenta de que no conozco completamente. Su rostro se arrugó. Los Valdés, sintiendo la gravedad de lo que se estaba desarrollando, se levantaron para irse. Elías, dijo Carlos, estrechándome la mano con cálido respeto, llámame mañana. Tenemos trabajo real que discutir. Trabajo digno de tu habilidad. Patricia tocó mi brazo suavemente. Mereces algo mejor que esto. Les agradecí, y salieron a la noche fría, dejando atrás solo silencio y el leve rastro de la verdad persistiendo en el aire. Elena se hundió en el sofá, temblando de humillación e ira. Marcos permaneció de pie, con las manos temblando, los ojos brillantes. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que algo en mí se asentaba, no satisfacción, sino certeza. Certeza de que la verdad, una vez dicha en voz alta, es una fuerza que remodela todo lo que toca. La casa estaba tranquila después de que los Valdés se fueron,
tranquila de esa manera expuesta en que un escenario se queda una vez que la audiencia ha salido y los actores se quedan mirando sus propias sombras. Elena estaba sentada rígida en el sofá, sus dedos bien cuidados temblando contra el cojín. Marcos estaba de pie cerca de la chimenea, su expresión tensa y conflictiva, como si estuviera armando un rompecabezas que había estado frente a él durante años pero que solo ahora tenía sentido. Me levanté lentamente del sillón. Antes de irme, dije, quiero ser claro sobre lo que sucederá a continuación. La cabeza de Elena giró hacia mí. No puedes tomar decisiones como esta cuando las emociones están a flor de piel. Estás molesto, y lo entiendo. Pero no puedes simplemente quitar casi $500,000 de apoyo. No nos advertiste. No. Elena, interrumpí, la puerta se cerró en mi cara en una tormenta de nieve. Esa fue suficiente advertencia. Ella se estremeció. Un leve jadeo escapó de sus labios, pero recuperó su compostura rápidamente, aferrándose a la indignación como si fuera una balsa salvavidas. Nos estás castigando, insistió. Estás usando tu dinero como palanca porque no nos comportamos exactamente como querías. Encontré su mirada. No los estoy castigando. Estoy eligiendo estándares para cómo permito que me traten. Marcos se frotó las sienes. Papá, por favor. Nosotros, podemos arreglar esto. Podemos hablarlo. Elena no quiso decir. Ella lo hizo, dije suavemente. Y tú también. Esa noche, cuando me dijiste que lo resolviera yo mismo, quisiste decir cada palabra. Él hizo una mueca. Estaba nervioso, papá. Entré en pánico. Los clientes de Elena significaban mucho para ella, y entonces tu padre significaba menos. La habitación sostuvo esa verdad en sus palmas, pesada, innegable. Elena se levantó abruptamente, caminando con pasos inestables. Vas a arruinar nuestras vidas, susurró, con la voz temblando no por miedo a haber actuado mal, sino por miedo a las consecuencias. Nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra posición en esta comunidad, todo desaparecido por un malentendido. ¿Uno? Repetí en voz baja. Esto no fue uno. Fueron años de pequeños cortes, cada uno ignorado hasta que la herida finalmente sangró. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Incluso ella sabía que no había defensa lo suficientemente robusta para contener la verdad de la falta de respeto acumulada. Busqué mi abrigo. Las distribuciones del fideicomiso terminan inmediatamente, dije. Recibirán una confirmación por escrito dentro de la semana. La voz de Elena se quebró en agudeza. No puedes simplemente cortarnos como si no fuéramos nada. Me enderecé el cuello del abrigo. Las personas que tratan a alguien como nada, respondí, deben estar preparadas para sentir cómo es la nada. Marcos inhaló bruscamente. Elena se hundió en el sofá de nuevo, aturdida. Y con eso, abrí la puerta para irme. El aire frío de la noche me recibió con una especie de mordida honesta, del tipo que dice la verdad rápidamente. Salí, escuchando los comienzos ahogados de una discusión detrás de mí, sus voces elevándose como una tormenta de su propia creación. Mientras caminaba por su camino de piedra meticulosamente iluminado, sentí el primer cambio verdadero en años. Una recuperación de dignidad que había sido astillada demasiado lentamente para notarlo hasta que casi se había ido. 2 días después, el lunes por la mañana, recibí una llamada de Mara Elizalde. La modificación del fideicomiso está completa, señor Méndez, informó. Se han enviado avisos certificados a Marcos y Elena. La distribución del 15 de febrero está cancelada. Todas las transferencias futuras suspendidas. Le agradecí. 5 minutos después de que terminara la llamada, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Marcos. Papá, su voz estaba tensa, deshilachada en los bordes. Nosotros, recibimos una carta del banco. Quieren discutir nuestra documentación de ingresos.
Dijeron que nuestro perfil hipotecario es repentinamente insostenible. Me imagino que lo es, dije con calma. Papá, por favor. Sin el mensual, sin los 8,000, no podemos sostener los pagos de la casa. Lo sé. ¿Y estás bien con eso? No, dije. Pero ya no estoy dispuesto a fingir que la estabilidad construida sobre el silencio es estabilidad real. Exhaló temblorosamente. Papá, podríamos perderlo todo. Entonces reconstruirán con lo que es suyo, respondí. No con lo que se dio sin gratitud. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego. Papá, no sé cómo explicarle esto a Elena. No necesitas explicárselo, dije suavemente. Ella ya lo sabe. Colgó sin decir adiós. Al día siguiente, martes, mi teléfono sonó de nuevo. Elena. No se molestó con charlas triviales. Elías, dijo bruscamente, contacté a los Valdés. Traté de corregir el malentendido que causaste. ¿Que yo causé? Sí, espetó. Nos emboscaste. Podrías haber manejado las cosas en privado, pero en cambio nos humillaste frente a nuestros clientes más importantes. Casi me río de la ironía. Elena, dije, si decir la verdad es una emboscada, tal vez el campo de batalla es uno que tú construiste. Ignoró el comentario. Todavía cancelaron el contrato, dijo. ¿Entiendes lo catastrófico que es eso para mi firma? Dijeron que se trataba de ética y percepción del carácter. Eso es una tontería. No es una tontería para ellos, respondí. Y ahora, presionó, otros 3 clientes han retirado sus proyectos. Todos están conectados socialmente. Se está corriendo la voz. No dije nada. Necesitas arreglar esto, exigió. Parpadeé. ¿Arreglarlo? Sí. Habla con ellos. Explica que me malinterpretaste. Diles que no estabas pensando con claridad después de la tormenta. Elena, dije uniformemente, tomaron su decisión basada en tu comportamiento, no en el mío. Su aliento se detuvo. Estás destruyendo mi negocio. No, dije. Tú lo estás haciendo. Me colgó. Para el jueves, la noticia se había extendido por Lomas del Espino, aunque discretamente, como suelen hacerlo las comunidades acomodadas. La gente en la ferretería me miraba con curiosa simpatía. Una pareja en el café susurró mi nombre. Estos no eran susurros crueles, eran susurros de reconocimiento. Susurros de una verdad que finalmente había salido a la superficie. Tarde esa tarde, mi teléfono fijo sonó. Habla Martín Castillo, dijo el gerente del Club de Campo de Lomas del Espino. Señor Méndez, la Junta me pidió que me comunicara con usted. Escuchamos sobre ciertos eventos. Queremos que sepa que su posición en el club permanece incuestionable. Usted es uno de nuestros miembros más antiguos y respetados. Suspiré. No sabía que mi posición estaba en riesgo. No lo está, me aseguró. Pero a veces el chisme viaja más rápido que los hechos. Queríamos asegurarnos de que lo escuchara directamente de nosotros. Aprecié eso más de lo que él sabía. Martín, dije, puede que tenga algunas ideas para mejorar el sistema de reservas del club. El actual es anticuado. Se rió. Nos preguntábamos cuándo ofrecería. Nos encantaría contratarlo para consultoría. Consultoría. Trabajo real. Trabajo honesto. Trabajo hecho por alguien que Elena creía que era solo bueno con tareas manuales. El viernes por la noche, escuché una puerta de auto cerrarse en mi entrada. Elena. Marchó por mi camino, con el abrigo envuelto apretadamente a su alrededor, los ojos ardientes de desesperación. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Tenemos que hablar, dijo bruscamente. Entra, respondí. Ella entró,
escaneando mi modesta sala de estar como si tratara de entender cómo un hombre que vivía tan sencillamente podía ejercer tanta influencia silenciosa. ¿Elena? Dije con calma. ¿Qué pasa? Exhaló temblorosamente. Elías, dijo, lo siento. Pero su voz, delgada, trémula, llevaba el tono de alguien disculpándose no por el acto, sino por el resultado. Nunca debí haberte hablado de la manera en que lo hice, continuó. Estaba bajo una presión enorme. Mi firma está colapsando, Marcos está furioso, nos estamos ahogando en facturas. Si restauras las distribuciones, incluso temporalmente, podríamos sobrevivir a esto. La estudié cuidadosamente. Elena, dije, te estás disculpando por las consecuencias, no por las elecciones. Su mandíbula se tensó. Me estoy disculpando porque necesitamos tu ayuda. Eso, dije, no es lo mismo. Bajó la mirada. Por favor, piensa en Marcos, susurró. Estoy pensando en Marcos, respondí. Y estoy pensando en el tipo de hombre en el que se convertirá si nunca aprende el costo de ignorar el carácter. Me miró, con los ojos rojos y furiosos. Eres cruel, susurró. No, dije suavemente, finalmente soy honesto. Se fue sin el vino que había traído como ofrenda de paz, una botella que abandonó en mi mesa de entrada, olvidada en su prisa por escapar de la verdad de sí misma. La semana siguiente se desarrolló como una avalancha en cámara lenta, no ruidosa, no abrupta, sino constante, inevitable y devastadora para los atrapados bajo su peso. Para el lunes por la mañana, la noticia llegó a casi todos los rincones de la élite de voz suave de Lomas del Espino, la gran casa de los Méndez en el Paseo Cumbre de Abedul estaba en dificultades financieras. Preocupaciones hipotecarias. Preguntas de liquidez. Indagaciones bancarias. Los círculos sociales en pueblos como el nuestro rara vez intercambiaban chismes abiertamente, pero los intercambiaban de todos modos, en las miradas intercambiadas en la panadería, en los murmullos tranquilos en la tienda de vinos, en las largas pausas antes de las preguntas educadas. La gente no era desagradable. Pero la verdad, una vez liberada, rara vez regresa a su jaula. No me regodeé. No me sentí triunfante. Lo que sentí fue más cercano al duelo, como ver colapsar una estructura que una vez habías ayudado a construir, solo para descubrir que su base había sido ahuecada por años de negligencia. El miércoles, Marcos llamó. Su voz era tensa, cruda, despojada de la facilidad confiada que una vez llevó como accesorio. Papá, dijo, la palabra aterrizando pesada en mi oído. Nosotros, recibimos un aviso oficial. No pregunté qué aviso. Podía escucharlo en el aire entre nosotros. La compañía hipotecaria dijo, continuó, que sin documentación de ingresos estables, tienen que reevaluar nuestra clasificación de préstamo. Dijeron que nuestras obligaciones financieras exceden sustancialmente las ganancias verificables. Tomó un respiro tembloroso. Papá, están preparando un cronograma de ejecución hipotecaria. Un largo silencio llenó la línea. Por fin, hablé suavemente. Lo siento, Marcos. Lo sientes, repitió, con la voz quebrándose. Papá, este es nuestro hogar. El lugar donde pensamos criar una familia. Cerré los ojos. Un hogar construido sobre suposiciones no examinadas siempre temblará cuando llegue la verdad. Exhaló temblorosamente. Elena está devastada. Ella dice que estás haciendo esto para castigarnos. No estoy castigando a nadie, respondí. Estoy permitiendo que las consecuencias salgan a la superficie, consecuencias de las que los he protegido a ambos durante media década. Papá, por favor, susurró. ¿Qué se supone que debemos hacer? Vivir con lo que ganan, dije suavemente. De la misma manera que yo lo hice. De la misma manera que lo hace la mayoría de la gente. Su respiración tembló. Y debajo de ese temblor, escuché algo nuevo, no resentimiento, no orgullo, sino humildad comenzando a echar raíces.
Mientras Marcos luchaba con la verdad, Elena la combatía con cada gramo de su ser. Lomas del Espino era un pueblo donde la reputación actuaba como moneda, y Elena había confundido durante mucho tiempo la imagen con el valor. Pero cuando la verdad atravesó la superficie lacada de su personalidad social, las grietas se extendieron rápidamente. El jueves, mi vecina Maribeth Ledesma apareció en mi puerta con un plato de galletas de canela frescas, del tipo que mi difunta esposa solía hornear. Pensé que podrías querer algo caliente, dijo amablemente. Gracias, respondí, conmovido por el gesto. Ella vaciló. Sabes que Elena ha estado llamando por ahí, ¿verdad? ¿Tratando de reunir simpatía? Suspiré. Imaginé que lo haría. Le está diciendo a la gente que retiraste el apoyo sin previo aviso, dijo Maribeth gentilmente. Pero, la mayoría de la gente ya ha escuchado la historia real. La historia real viaja rápido cuando lleva una moraleja que la gente ya sospechaba. Maribeth asintió. Y Elena, bueno, está luchando con el hecho de que su versión no se sostiene contra la verdad de cómo te trató. Le agradecí de nuevo y la vi caminar de regreso a través del patio nevado. La compasión todavía vivía en este pueblo, aunque no siempre en mi propia familia. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado, solicitudes de consultoría. No una. No dos. 6. Se había corrido la voz a través de los canales profesionales, provocada por el respaldo entusiasta de Carlos Valdés a mi legendaria confiabilidad y perspicacia de sistema inigualable. Varios pequeños fabricantes, un almacén de logística e incluso el club de campo se acercaron pidiendo apoyo con actualizaciones de infraestructura. A los 70, no necesitaba el trabajo. Pero quería el propósito. El propósito, a diferencia de la imagen, no puede ser fabricado por las apariencias. Debe ganarse y volverse a ganar a través de una contribución honesta. Acepté cada proyecto. Mi agenda se llenó. Mis días recuperaron el ritmo. Y algo dentro de mí, algo que no me había dado cuenta de que se había quedado inactivo, comenzó a despertar de nuevo. Para el sábado, exactamente una semana después del colapso de la cena, Elena llamó de nuevo. Su voz, una vez aguda con confianza y recubierta de barniz social, ahora sonaba frágil, como vidrio que se había enfriado demasiado rápido. Elena, respondí. Tú ganas, dijo huecamente. Fruncí el ceño. Esto no era un concurso. Sí, lo era, dijo, derrotada. Tú contra mí. Dignidad contra imagen. Realidad contra la fachada que construí. Esa fachada fue tu elección, dije gentilmente. ¿Y perder la casa es la tuya? Preguntó, con la voz temblando. No, dije con calma. Perder la casa es el costo de fingir riqueza en lugar de construirla. Soltó un sollozo tembloroso, mitad risa. No puedo creer que esta sea mi vida, susurró. Los clientes se han ido. Los Valdés, los Danem, los Fortier, todos ellos. Dijeron que quieren trabajar con personas que honran a la familia. Y uno incluso dijo que no apoya la crueldad. Elena, dije en voz baja, vieron tus elecciones claramente. Pero se suponía que debías protegernos, lloró. Se suponía que debías. No, dije, con mi voz firme. Se suponía que debía apoyarlos mientras el apoyo nutriera la responsabilidad, la empatía y la gratitud. Pero cuando ese apoyo en cambio nutrió el derecho adquirido, la ignorancia y la crueldad, tenía que terminar. Ella no discutió. Lloró, suavemente, rotamente, no por el daño que causó, sino por la vida que ya no podía ocultarlo. Por primera vez, sentí, no lástima, sino el comienzo de la distancia. Distancia de alguien que había dado forma a la caída de nuestra familia con una mano descuidada. Adiós, Elena, dije. Ella susurró una sola palabra, una palabra que de repente reveló toda la verdad de su mundo. Por favor. Pero terminé la llamada. No por crueldad. Por necesidad.
El lunes por la mañana, 8 días después de la cena, recibí una llamada que había estado esperando, aunque no porque la deseara. «¿Papá?», dijo Marcos. Su voz sonaba más vieja. No en años, sino en comprensión. «Yo, necesito decirte algo». «¿Qué es?». «Elena y yo, nos estamos separando». Cerré los ojos. «Lo siento», dije. «Incluso cuando es la elección correcta, sigue siendo doloroso». «Lo es», admitió. «Pero finalmente vi quién era ella, o tal vez quién siempre fue. Y vi en quién me estaba permitiendo convertirme». «¿Y quién es ese?», pregunté gentilmente. «Un hombre avergonzado de la persona equivocada», dijo. «Un hombre viviendo una vida que no se ganó. Un hombre que dejó que la imagen lo cegara a la integridad». Su voz se rompió ligeramente. «No quiero ser ese hombre, papá». Por primera vez en años, escuché no actitud defensiva, no orgullo, no confusión, sino claridad. «Marcos», dije, «esa es la primera vez que hablas como mi hijo en mucho tiempo». Cuando terminó la llamada, me senté en silencio en la mesa de mi cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que hacía mucho que se había enfriado. Afuera, los últimos restos de la tormenta aún se aferraban a los bordes de los techos y las repisas de las ventanas, aunque el cielo se había abierto en un azul suave y perdonador. El tipo que llega solo después de una noche que casi te rompe. Pensé en Marcos cuando era niño, con el cabello revuelto después de largas horas construyendo fuertes en el patio trasero, su cara siempre manchada de tierra y orgullo. Una vez me había preguntado, a la edad de 8 años, «Papá, ¿cómo sabes si hiciste lo correcto?». «Te sientes más ligero después», le había dicho. Y ahora, décadas después, finalmente sonaba más ligero. Eso importaba más que cualquier transferencia mensual, cualquier casa en una colina o cualquier ilusión de prosperidad creada para impresionar a personas que olvidarían tu nombre en el momento en que salieras de la habitación. En los días que siguieron, Marcos se mudó de la casa de Cumbre de Abedul. Alquiló un humilde apartamento de 2 habitaciones en la terraza del Arce, un complejo modesto con vista al río. No era glamoroso, pero era honesto, el primer espacio honesto en el que había vivido desde que se casó con Elena. Una tarde, me invitó. Por primera vez en años, no parecía un hombre subiendo frenéticamente una escalera hecha de peldaños prestados. Llevaba jeans sencillos y un suéter azul marino simple. Me saludó con un abrazo, uno real, no los gestos corteses y rígidos que Elena prefería durante las vacaciones. «Papá», dijo suavemente, «gracias por dejarme caer lo suficiente para ver qué tan alto fingía estar». «No se trataba de dejarte caer», dije. «Se trataba de dejar que la verdad se elevara». Compartimos una comida, nada lujoso, solo estofado caliente y pan fresco de la panadería. Pero la simplicidad era un tipo de riqueza que Elena nunca había entendido. No había platos curados, ni vinos importados, ni centros de mesa escenificados. Solo conversación. Solo nosotros. A última hora de la tarde, mientras el sol bajaba y rozaba las paredes del apartamento con ámbar, Marcos hizo una pregunta que sentí que había estado cargando durante años. «Papá, ¿alguna vez volverás a confiar en mí con el dinero de la familia?». Lo miré cuidadosamente, al hombre en el que finalmente parecía dispuesto a convertirse. «Marcos», dije lentamente, «la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quien eliges ser cuando no tienes nada». Asintió, con los ojos pensativos. «Cuando puedas llevar tu propia vida con firmeza», continué, «y aún así elijas levantarla de otra persona, entonces hablaremos de nuevo sobre lo que significa el legado». Aceptó eso, total, humilde y agradecidamente. Por primera vez en mucho tiempo, me alejé de él sintiendo algo nuevo. Esperanza. No por lo que podría heredar, sino por lo que podría llegar a ser. A medida que la primavera se asentaba sobre lomas del Espino, me encontraba caminando más a menudo, no para escapar de nada, sino para apreciar lo que quedaba. Mi vida era más tranquila ahora,
pero más llena de maneras que la riqueza por sí sola nunca podría medir. El trabajo de consultoría, el fondo de becas, la reconexión constante con mi hijo, todo me recordaba que el legado no es el dinero que transmitimos, sino el carácter que pasamos adelante. Y mientras veía a Marcos reconstruir su vida con una base honesta, finalmente entendí. A veces, el regalo más grande que un padre puede dar es la verdad.